Muy buenos días, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hermanos, estamos una vez más aquí con el privilegio de poder servir al Señor por estos medios y deseándole que tenga, como siempre, un bendecido día, una bendecida semana. Yo soy la pastora Imelda Lozano de Templo Cristiano Logos. Nuestro templo está ubicado en el 11390 Montana. Tenemos, hermanos, servicios a los miércoles, tenemos estudios muy interesantes. Tenemos 2 estudios por semana, el domingo a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7. También tenemos nuestro servicio de adoración y alabanza los domingos a las 11:30. Y si a usted le gusta convivir con la familia, bueno, pues tenemos nuestro servicio también de alabanza y adoración, nuestro servicio familiar los viernes a las 7 de la tarde. Bueno, hermanos, pues estamos aquí para traer otro tema muy interesante, pero antes de eso quiero decirle que me acompaña, como siempre, mi esposo, el pastor Jesús Lozano. Pastor. Buenos días, Dios les bendiga. Qué grande privilegio, una vez más, que usted deje el televisor en este tan precioso y tan bendecido canal 38, para sintonizar y ver el programa Unidos en el Amor de Cristo. Yo soy el pastor Jesús Lozano, pastor del Templo Cristiano Logos. Me han preguntado qué significa logos, que confunden con que son logotipos o algo. No. El logos significa el verbo. Esta palabra aparece en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1. El principio del verbo o el logos. El verbo era Dios y Dios era el verbo. La versión original dice y Dios era el verbo o y Dios era el logos. Entonces entendemos que Cristo es el logos, el verbo de Dios hecho carne. Por esa razón nuestra iglesia se llama Logos y pues yo sé que algunas personas se preguntan, ¿y ese nombre dónde salió? ¿Dónde surgió? ¿No es un nombre tradicional? Pues sí, no es muy tradicional de iglesias, pero somos una iglesia pentecostal, cristocéntrica 100%. Creemos que Cristo sana, salva, bautiza y viene. Así que pues gracias por ver el programa. Con toda mi alma deseamos y nuestra alma deseamos que usted sea edificado con esta sencilla aportación que mi esposa y un servidor traemos para usted esta mañana. Muchas gracias. Quédese ahí, no le cambie, porque quizás sea usted bendecido con esta enseñanza que hoy traemos para usted. Gracias. Así es, hoy como siempre traemos un tema muy interesante. En el mes pasado estuvimos hablando sobre escatología, que es un tema que a mi esposo y a mí nos apasiona. No somos expertos, pero nos gusta estudiarlo y nos gusta enseñarlo también. Hemos estado haciéndolo por años ya en nuestra iglesia. Y bueno, pues el tema de hoy es un tema que mucha gente quiere saber sobre esto. Es un tema que mucha gente nos ha preguntado porque tiene dudas de lo que va a pasar. Y es sobre el arrebatamiento. Y en estos últimos días, hermanos, se habla de tiempos buenos y se usa una expresión muy popular en el mundo y también se ha hecho muy popular en la iglesia, esta frase que dice que lo mejor está por venir. Y pues sí se aplica en otras ocasiones, pero en esta ocasión vamos a ver por qué no se puede decir que lo mejor está por venir. Dicen también que se esperan tiempos de avivamiento, ¿verdad? Se ha profetizado muchas veces que la iglesia se convertirá en la dueña de los medios de comunicación, que tomará las escuelas, las empresas, los negocios, los gobiernos, los puestos de gobierno, ¿verdad? Y que una vez que todo esto pase, entonces Cristo vendrá a la tierra. Yo le quiero preguntar a nuestro pastor en nuestra primera pregunta, ¿es esto realmente lo que la Biblia dice? No, definitivamente no. Sí se espera, se desea. Yo también desearía esto, que vinieran tiempos buenos, que la tierra se resolviera, que los conflictos bélicos, la economía se resolviera. Eso queremos todos. Sin embargo, la Biblia no dice eso. La Biblia, al contrario, enseña que la tierra será como un mar agitado, donde habrá convulsión económica, habrá falta de paz, habrá guerras, rumores de guerras. Sí he escuchado, hay una doctrina que es relativamente nueva, llamada el reino ahora. Esta doctrina dice que la iglesia
debe ser la dueña de los medios de comunicación, la dueña de las empresas, que la iglesia debe ser rica, debe gobernar la tierra, y que cuando la iglesia gobierne la tierra, entonces Cristo vendrá. Esto es absurdo, esto no es cierto. La Biblia, al menos la Biblia, que yo le creo a la Biblia más que a la iglesia, ¿sí? Yo le creo más a la Biblia que a la iglesia. La Biblia dice que en los últimos tiempos, quien va a gobernar antes de que Cristo retorne va a ser el anticristo, no la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada a las nubes y de ahí al tercer cielo, y la tierra va a quedar a merced del gobierno del anticristo. Entonces, cuando Cristo vuelva a la tierra por segunda ocasión, no confundir con el rapto, cuando vuelva a la tierra por segunda ocasión, quien va a gobernar, quien va a ser dueño de los medios, las empresas, los bancos, todo, va a ser el anticristo. Respecto al avivamiento, mira, Jesucristo dijo algo bien interesante y bien profético. Dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Entonces vemos como por los medios de comunicación masiva, vemos el avance de la inmoralidad, el avance de la izquierda, el avance de la agenda gay, vemos el rompimiento del tejido social, vemos que se están cometiendo crímenes cada vez peor, aún niños cometiendo esos crímenes, y esto va a preparar precisamente el escenario para que el anticristo venga a gobernar la tierra. De tal manera que lamento decirle, no quiero romperle su burbujita, pero la Biblia dice que por el contrario esto va a ir de mal en peor, preparando el escenario para que el anticristo venga a gobernar. Pero gloria sea al Cordero de Dios, porque antes de que el anticristo empiece a gobernar, la iglesia es arrebatada en un abrir y cerrar de ojos a las nubes. Y en las nubes nos encontramos con nuestro amado, el que se fue hace casi 2000 años y que dijo, voy pues a prepararles morada para donde yo estoy, ustedes también estén. Así que para nosotros son buenas nuevas. Yo cuando veo que hubo un terremoto, que hubo una convulsión económica, que hubo una guerra, yo digo, son señales de que ya viene por nosotros nuestro amado. Pero sí, lamentablemente no. Esta doctrina está equivocada. Bíblicamente está equivocada. Efectivamente, como mencionas, pues nosotros creemos en la Biblia porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Y porque ahí todo lo que se dice se ha cumplido, se está cumpliendo, entonces no hay la menor duda de que la palabra de Dios es la verdad. Entonces, si esto no es como se está profetizando, ¿qué evento trascendental viene a la tierra según la Biblia? Bueno, lo próximo, así trascendental, importante para la iglesia es el arrebatamiento de la iglesia. Es lo que la iglesia espera. Fíjate, en el primer siglo, cuando el Señor asciende al cielo, que envía su Espíritu Santo, la iglesia empezó a esperar el retorno de Jesús. Él dijo, voy a volver, los voy a tomar, los voy a llevar. Y la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, estaba esperanzada. Había un dicho que ellos repetían. Ahora decimos Dios te bendiga, decimos muchas cosas, pero el dicho o el saludo de la iglesia primitiva era Maranatá, que significa el Señor viene. Entonces, la iglesia desde siempre ha esperado el retorno de Cristo. Ahora en estos últimos tiempos como que la iglesia se ha dormido. La novia se ha dormido parcialmente, pero la iglesia de Cristo está esperando el evento más anhelado por ella, el retorno de Cristo por su iglesia. Hay dos eventos diferentes y que hemos confundido. Hemos pensado a veces que el arrebatamiento es la segunda venida. No son los dos eventos diferentes. Viene o sigue o esperamos el arrebatamiento de la iglesia. En este Cristo llega a las nubes y desde ahí nos atrae, nos arrebata. La palabra para arrebatamiento que escribe San Pablo es harpazo. Harpazo significa tomar y apretar. Es más, la palabra arpón en inglés, harpoon, es algo así similar. Lanza el arpón, toma al pez y lo jala. Bueno, harpazo, arrebatamiento, viene de esta palabra, de este vocablo griego. Significa arrebatar, jalar, de un momento, de algo así súbito. Entonces, la iglesia de Cristo es arrebatada y 7 años después, Cristo viene, pero no viene por la iglesia, viene con la iglesia y entonces sí llega a la tierra donde se va a parar, va a gobernar por 1000 años, pero son dos diferentes eventos. Entonces, lo que la iglesia espera, el momento trascendental, el evento más grande de la historia es el arrebatamiento de la iglesia. Eso sigue.
Así es, y pues ya vimos la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, que es algo que mucha gente confunde, que pensando que se refiere a lo mismo. Qué bueno que hiciste esa aclaración. Y pues yo quisiera pasar a otra pregunta, nuestra pregunta número 13. ¿Podrías detallar un poco más acerca de la gran tribulación? Es algo que la gente quiere saber, la gente espera saber sobre esto, aunque no se va a quedar, ¿verdad? Nos interesa saber para decirle a otros, aquellos que andan en pecado, para que no esperen llegar a esta gran tribulación. ¿A quiénes afectará la gran tribulación? Mira, la humanidad va a vivir, bueno, vamos a un poquito más atrás al arrebatamiento. El arrebatamiento significa, o es el hecho, el acto donde Cristo vuelve a la tierra. Una vez más, insisto, no desciende a la tierra, en las nubes nos espera. Arrebata a su iglesia. Y al decir su iglesia, estoy hablando de la iglesia pentecostal, la iglesia metodista, la iglesia nazarena, la iglesia bautista, la iglesia apostólica, la iglesia que es iglesia, los redimidos. No hablo de sectas, hablo de iglesia, los redimidos. A nosotros nos arrebata Cristo. Y en el momento en que Cristo arrebata a su iglesia, en ese momento el anticristo empieza a gobernar a la humanidad que se quedó en la tierra. ¿Por qué se quedaron? Se quedaron porque despreciaron la gracia. El peor pecado, hermanos, que nos lleva al infierno, entendámoslo así. El peor pecado que el hombre puede cometer, lo que lo lleva a la muerte, al infierno, y lo que lo va a dejar en la tierra, la gran tribulación, es despreciar la gracia. La gracia es para todos. Cristo quiere que todos sean salvos. Lamentablemente muchos oirán, pero rechazarán el regalo del Señor. Bueno, esos van a quedar aquí a la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Habrá un periodo, en cuanto Cristo venga por la iglesia, de 7 años, donde la humanidad va a ser gobernada por el anticristo, alguien que se coloca en lugar de Cristo. Este anticristo va a ser un hombre muy inteligente, un gran líder, un pacifista, va a lograr coligar a las naciones, va a firmar acuerdos de paz entre Israel y los árabes, va a hacer cosas maravillosas para la tierra. Lamentablemente son 7 años, a la mitad de estos 7 años el anticristo se quita el disfraz, se quita su antifaz y empieza a gobernar de una forma horrenda, horripilante, se muestra tal cual es, sale del closet, si usted me permite la expresión. Y en este tiempo vendrán a la tierra desolaciones, vendrán calamidades, vendrán terremotos, catástrofes, habrá hordas, fíjese bien, hordas demoníacas que saldrán del abismo. Apocalipsis menciona que un ángel caído o una estrella caída del cielo, que es un ángel, posiblemente Satanás, le dan las llaves del abismo. El abismo es un lugar, no es el infierno, no es el lago de fuego, claro que no. Es un lugar donde los demonios más horripilantes, los más perversos, están encerrados debido a la peligrosidad. Bueno, pues Satanás libera a estos, se le permite liberar a estos demonios y sale una horda como de langostas, con cabello de mujer, con rostro de hombre, etcétera. Habrá hambres, habrá guerras, habrá contaminación del agua. El agua escaseará, será el recurso más valioso. Los animales se volverán contra la humanidad, la hierba se secará, la hierba verde, caerán granizos de 45 kilos, habrá dolores horribles, habrá escasez, un sofocamiento global, habrá obscuridad, incluso va a ser tan horrendo esto que la humanidad querrá morir, pero por un pequeño tiempo la muerte va a huir de ellos, no habrá muerte, aunque la busquen por un periodo corto. Incluso se esconderán en cuevas, van a gritarle a la tierra, a las rocas, cae de nosotros, mátenos. Entonces va a ser un tiempo horrible que por mucho que yo lo escriba, no puedo hacerle justicia a este horripilante momento en que la humanidad va a sufrir. Y este momento se llama la gran tribulación. Habrá cáncer en la mano derecha o en la frente, se marcan a una llaga pestilente y maligna. Va a ser horrible este periodo llamado la gran tribulación. Y va a afectar a los moradores de la tierra, a los que desprecien la salvación que ahora el Cordero de Dios nos ofrece gratuitamente. Bueno, pues todavía estamos a tiempo. Si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo, no le rechace más. Si usted anda con un pie afuera y otro adentro, bueno, pues afírmese en el Señor, ¿verdad?
para no pasar por esta gran tribulación. Y yo quiero, antes de seguir la pregunta número 4, quiero decirle, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, usted fue enseñado de alguna otra manera y quiere comentarlo, pues llame al número que está en pantalla con sus preguntas y también llame con sus peticiones, porque vamos a orar por ellas al final del programa. Sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso. Bueno, pues pasamos a la pregunta número 4 también, muy interesante, que ya estamos hablando de la gran tribulación. Y bueno, pues ¿para quién es esta gran tribulación? ¿Quién sufrirá todos esos castigos que has mencionado y aún más, verdad? Hablabas al inicio del arrebatamiento de la iglesia. Según la Biblia, ¿qué es la palabra de Dios y qué es la verdad? ¿Acaso la iglesia pasará por la gran tribulación? No, hay algunos versículos, algún par de versículos que aparentemente, si están mal interpretados, si están mal contextualizados, aparentemente dicen que la iglesia es parte de esto o sufre parte de estos castigos, pero insisto, están mal contextualizados. Por ejemplo, en Mateo 24, Jesús dice, cuando pase esto, hablando de tribulación, dice, el que esté en azotea no baje por su capa, rueguen que no se den reposo, y dice, la iglesia, no, ese es Israel. Mateo 24 está hablando Jesús a Israel, el que guarde el reposo es Israel, no la iglesia. Entonces, estas calamidades, este castigo o precastigo, porque déjeme decir una cosa, este no es el castigo final. Después de la gran tribulación viene el lago de fuego. Aquí le va a afectar una vez más a los moradores de la tierra. Y usted pensará, bueno, pues yo soy morador de la tierra, la iglesia es morador de la tierra. No. Cuando San Juan en Apocalipsis menciona a los moradores de la tierra, usa un sustantivo, un adjetivo griego llamado, que se dice caticuntas. Se escribe catoicountas, se pronuncia caticuntas. Caticuntas significa la gente que mora en la tierra, pero que pertenece a la tierra, que es de este mundo, que ama la tierra, que está pegada moralmente a la tierra. La iglesia para nada, la iglesia somos peregrinos, somos advenedizos, somos extranjeros. Nuestra casa está allá en los cielos. Allá está nuestra casa final. Entonces afecta a la gente que despreció la gracia, a la gente que rechazó la salvación tan preciosa. Yo he pensado, hay que ser muy torpe para rechazar el gran beneficio de la salvación. Oye, por creer en Jesús, aunque seamos injustos, por creer en Jesús, el Señor nos da su justicia. Qué oferta más maravillosa. Sin embargo, lamentablemente la mayoría de la gente desprecia la salvación. Ahora, ¿dónde habla la Biblia acerca del arrebatamiento de la iglesia? Bueno, Pablo a los Tesalonicenses, carta número 1, capítulo 4, verso 16, dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, o sea, la gente que murió en Cristo, siendo salva, resucitará primero. Luego nosotros, quienes estemos con vida, yo pienso que va a estar con vida cuando Cristo venga, porque ya falta muy poquito, seremos, dice Pablo, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Ahora, una vez que nos encontramos con Cristo en las nubes, tal como Pablo escribe, a las moradas celestiales, vamos a ir a celebrar nuestro desposorio, nuestro casamiento con Cristo, como Apocalipsis 19 le enseña. Vamos a lo que llamamos las bodas del Cordero, donde por 7 años haremos o celebraremos una gran fiesta donde Jesucristo y su novia, ahora su esposa, va a ser ya su esposa, somos casados, y por 7 años celebramos ese desposorio con nuestro amado. Pero mientras la tierra son 7 años que sufren de gran tribulación bajo el imperio del anticristo. Entonces a esa gente va a afectar la gran tribulación, la gente que despreció la salvación. Así es, efectivamente. Sin embargo, existen 3 puntos de vista diferentes respecto a este tema. Yo quisiera que nos sacaras de la duda si están los 3 puntos de vista correctos o estamos, puedo decir, están equivocados algunos de ellas. Hay 3 escuelas que contemplan el arrebatamiento de la iglesia de una forma diferente.
Por ejemplo, tenemos quienes creen que la iglesia pasa por la gran tribulación y que al final de la gran tribulación va a ser arrebatada. No tendría caso, porque imagínense que la iglesia sea arrebatada al final de la gran tribulación, se encuentra con Cristo en las nubes y volvemos a la tierra inmediatamente después a gobernar por 1000 años. Entonces ahí se quebraría la promesa que Jesús dijo: voy a prepararles morada para donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces no se cumplió lo que Jesús dijo. Entonces Jesús se equivocó o no sabía escatología. Entonces, quienes piensan que la iglesia es arrebatada al final de la gran tribulación, imagínense como un yoyo, vamos al cielo, a las nubes y luego para atrás de vuelta. Entonces, ¿a qué hora fuimos al cielo? Bueno, hay otro grupo que se llama mid-tribulacionistas, es un grupo de la iglesia que cree que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la gran tribulación. Pero existe el pensamiento pre-tribulacionista. Yo soy parte de ese pensamiento, que creemos que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación. De hecho, es casi simultáneo. La iglesia es arrebatada y ante el caos que genera la falta de millones de personas, el anticristo toma el control y gobierna por 7 años. Entonces, nosotros somos pretribulacionistas. Creemos que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación. Verdaderamente así es, y estaremos nosotros esos 7 años de gran tribulación en la tierra, estaremos en el cielo con el Señor, estaremos gozando en las bodas del Cordero. Así que, pues eso descarta, ¿verdad?, las otras dos teorías, ¿verdad?, las otras dos enseñanzas, ¿verdad?, post-tribulacionistas y mid-tribulacionistas de diferentes iglesias que enseñan eso. Bueno, pues tenemos la siguiente pregunta para nuestro hermano, nuestro pastor, que es mi esposo y mi pastor, el pastor Jesús Lozano. Algunos dicen arrebatamiento y otros dicen rapto. ¿Puede esto dejar alguna confusión en algunas personas de que sea o no sea lo mismo? ¿Qué es lo correcto y qué es lo que significa cada uno de estas preguntas? Bueno, la palabra arrebatamiento es la más correcta, es la más bíblica. Cuando Pablo habla en la palabra, usa la expresión griega harpazo. Harpazo significa arrebatar, atrapar, jalar, tomar con fuerza, con violencia o de súbito. La iglesia va a ser arrebatada de súbito en un abrir y cerrar de ojos. Fíjate qué rápido va a ser este arrebatamiento, abrir y cerrar de ojos. Aparte de ser arrebatados, seremos transformados de un cuerpo mortal a inmortal, de un cuerpo corruptible a incorruptible. Entonces, esto es lo más correcto. La palabra rapto viene del latín rapio. Bueno, ya fueron transformaciones, posiblemente tergiversaciones en traducciones que con el tiempo se vinieron, pero correcto es arrebatamiento, harpazo. Vamos a un corte musical. Mira, hay preguntas que está haciendo. Manden sus preguntas, intentaremos contestarlas con la ayuda del Señor. Vamos a un corte comercial. Volvemos enseguida, por favor, no le cambie. Un corte musical, insisto que estoy en televisión comercial, perdónenme. A un corte musical y volvemos enseguida. No le cambie, por favor, que ya volvemos. ¿Verdad? Estamos tratando sobre un tema escatológico que les decía al principio, que es un tema que nos apasiona a mi esposo y a mí. Si usted acaba de encender su televisor, bueno, pues estamos hablando sobre el arrebatamiento. Y yo quiero, para no emplear más tiempo, hacerle a nuestro pastor, el pastor Jesús Lozano, la pregunta número 7. En uno de los versículos que mencionabas al principio del apóstol Pablo, menciona y habla que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si Pablo habla de una primera resurrección, entonces, ¿será correcto creer que al menos habrá una segunda resurrección? Sí, definitivamente. No tendrá caso que Pablo mencionara resucitarán primero. Eso da pie a entender que viene una segunda resurrección. Mira, San Juan, en el maravilloso libro de Apocalipsis, escribe acerca de una primer resurrección. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primer resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Ahora, si Juan y Pablo mencionan a una primera resurrección, lo lógico es pensar que al menos habrá una segunda resurrección.
Ahora, ¿a qué se refiere Juan cuando menciona este evento? Bueno, el mismo Juan en su evangelio repite las palabras del Señor Jesucristo y dice: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5:29. Entonces, aquí hablamos de dos resurrecciones al menos. Ahora, San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4:16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, hay mucha base bíblica y fundamentos sólidos para dar por hecho que habrá varias resurrecciones, o al menos dos. La primera para los salvos, la segunda a los condenados. Ahora, no únicamente el Nuevo Testamento menciona dos resurrecciones. Aún el Antiguo Testamento, en Daniel 12:2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ya Daniel estaba hablando acerca de estas dos resurrecciones. Ahora, San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, afirma que habrá resurrección de muertos, tanto justos como injustos. Hechos 24:15 dice: teniendo esperanza en Dios, la cual también ellos abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces entendemos pues que habrá al menos dos resurrecciones. Bienaventurados los que resuciten en la primera ocasión. Los que resuciten en la primera resurrección serán aquellos que murieron creyendo en Cristo. Pero si resucitan en la segunda ocasión, va a ser para condenación. Y de ahí van a un juicio llamado el juicio del gran trono blanco, donde van a ser condenados y van a ser lanzados al lago de fuego por la eternidad. Alguien nos preguntó que hay preguntas que están entrando, quiero tratar de contestarlas lo mejor que yo pueda con ayuda del Señor. ¿Qué pasa cuando alguien muere? Sencillo: si usted muere en Cristo, va al cielo; muere sin Cristo, va al infierno. Así de sencillo. La Biblia enseña que está establecido para el hombre que muera una vez y después el juicio. No hay purgatorio, es una doctrina que se creó con el tiempo. No existe un limbo. No, usted muere en Cristo, va al cielo; sin Cristo, va al infierno. Hay otra pregunta acerca de Gog y Magog. Ay, caray, pues ya me sacaría del tema. Gog y Magog es muy interesante, por cierto. Gog y Magog, ¿qué pasa? ¿Quién va a popular el milenio? Voy a tratar de rápidamente. El milenio va a ser populado por las naciones que sobrevivan a la gran tribulación, las naciones que no fueron salvas. Habrá guerras. Bueno, la tierra va a ser afectada por guerras. Cuando Cristo venga, va a destruir al anticristo, los ejércitos del anticristo, pero habrá gente que sobreviva, gente no salva, que sobreviva a la gran tribulación. Esta gente es la que va a poblar el milenio, según deducimos de la palabra, y esa es la gente a la cual la iglesia, que ahora convertida en reyes y sacerdotes, gobernaremos, seremos corregentes con Cristo a la tierra. Espero haberle contestado esa pregunta. Y creo que es que si la iglesia está en la gran tribulación, no, de acuerdo a lo que leemos en la Biblia, la iglesia no pasa por la gran tribulación, es arrebatada antes de ella. Ahora sí, siguiente pregunta. Bueno, pues volviendo a lo de las dos resurrecciones, ¿verdad? Decíamos que los muertos en Cristo resucitarán primero, y bueno, pues ya vimos que habrá dos resurrecciones. Y hemos visto que en la primera resurrección tendrán la dicha de estar al lado de Cristo por la eternidad. Pero ¿qué de aquellos que resuciten? Bueno, desafortunadamente, ¿verdad? En la segunda resurrección, ¿qué pasará con ellos? Algo horrible. En la segunda resurrección van a resucitar aquellos que, despreciando la gracia, se condenaron. Entendamos esto: al infierno no van los malos y al cielo no van los buenos. ¿Cómo es esto? Sí, lamentablemente debo decirle, porque bueno, ni siquiera uno. El único bueno que hubo fue Jesucristo. Entonces al cielo van los que creímos, los que fuimos justificados por creer. Al infierno van no por ser traficante ni por ser drogadicto, no, van por despreciar la gracia. Marcos 16:16 dice: el que creyere y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere
será condenado. Entonces, ¿qué te condena? El no creer, el despreciar. Entonces, para estos, su destino final, una vez que resuciten, va a ser el lago de fuego que arde con azufre, que no es el infierno. Entonces, dice Apocalipsis 25:41, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos. Ay, Señor, qué tremendo que Dios nos maldiga. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios, para estos que toman parte en la segunda resurrección, les espera un horrendo juicio para finalmente, después del juicio, ser lanzados al lago de fuego, en donde va a estar el anticristo, el falso profeta y el diablo mismo, la serpiente antigua. Apocalipsis 20:10 lo dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Entonces, estas personas que resuciten en la segunda resurrección, condenadas, la eternidad en el lago de fuego. Bueno, pues si usted ya entendió sobre esta pregunta, no se quede, ¿verdad? No espere llegar a esta gran tribulación, no espere, acepte a Cristo como su Salvador. Vamos a la pregunta número 9 y quiero volver al tema del arrebatamiento. Muchos se han atrevido a dar fechas de cuándo esto va a pasar. Recientemente murió Harold Camping, quien aseguraba que sabía cuándo sería el fin del mundo y dio fechas y las puso por todos lados. Afortunadamente, pues no pasó, desafortunadamente para él, ¿verdad? Algunas sectas afirman saber exactamente cuándo va a pasar esto. Y no solamente las sectas, hay predicadores del Evangelio que se han atrevido a dar una fecha, si no exacta, una fecha cercana, y pues no ha pasado, ¿verdad? Y yo quiero preguntar, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Cuándo será el arrebatamiento, pastor? La respuesta es, pero bien sencilla. No batalle. No se va al texto griego original, no se vaya a estudiar al doctor Pentecost. No. Nadie sabe el día ni la hora. Así de sencillo. Jesucristo dijo, nadie sabe, Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Entonces, por favor, no le busque, hermano. Si Jesús dijo nadie sabe, ¿para qué intentamos descifrar el día en que Jesús viene? No, es una mentira. Hay predicadores ahora con el asunto de las 7 lunas de sangre. No sé si usted se acuerde, el año pasado, fue antepasado, todo el mundo decía que las 7 lunas de sangre eran augurio de la gran tribulación. No, incluso yo tengo un video por ahí, lo invito a que vea mi página de YouTube. Escriba www.youtube/Pastor Logos. Tengo un documental como de 40 minutos que hice acerca de la mentira de las 7 lunas de sangre. Fue un error. No, nadie sabe, sencillamente. El único dato que nos da certero Pablo es de que a la final trompeta va a pasar esto. Cuando la final trompeta suene, nos vamos. ¿Cuándo va a ser? ¿En octubre? No sabemos, hermanos. Simplemente hay que estar preparados, porque puede ser en cualquier momento. Con toda mi alma deseo que sea en este momento, pero bueno, mi Señor sabe, yo no sé. Entonces, dice Pablo que a la final, a la última trompeta, y alguna gente se confunde con este texto, piensan que la final trompeta se refiere a la trompeta final, la trompeta 7 de Apocalipsis 11:15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, etcétera, etcétera. No, esa séptima trompeta anuncia la segunda venida. Entonces, ¿a cuál trompeta se refiere Pablo? No se refiere a la trompeta de Apocalipsis. Hay que estudiar poquito acerca de las tradiciones judías que me encantan, son preciosas. Hay una alegoría entre las bodas judías y el arrebatamiento de la iglesia y las bodas del Cordero. Cuando los judíos se comprometían, fíjate qué maravilloso, y vemos aquí representada la iglesia. Cuando un muchacho se comprometía con la muchacha judía, no se casaban inmediatamente. En la casa del papá de la muchacha hacían aquel evento tan bonito, lo ritualizaban y todo. Luego ponían 2 copas en caso de boca arriba. Si alguno de ellos rompía el pacto matrimonial, volteaba la copa y decía, pase de mí esta copa. El novio daba lo mejor que él podía, una dote, lo mejor que él tenía para comprar
o pagar por su novia. Luego no fijaban fecha. Ahora decimos, voy a casarme tal día, voy a casarme el 14 de febrero, que es lo tradicional. No, los judíos no sabían. El único que sabía cuándo o determinaba cuándo y que no le decía a nadie cuándo era la boda, era el papá del muchacho. Entonces la novia no sabía, ni el muchacho sabía. El papá decía, ahora, y ahora era. Entonces el muchacho, el novio, ahí cuando se solemnizaba el matrimonio y que ya estaban comprometidos o desposados, pero no consumaban todo el matrimonio, ahí tocaban la primera trompeta, un chofarazo daban ahí. Después de esto, el muchacho se iba a la casa del papá. El papá, la norma era tener un espacio grande de terreno donde el chamaco hacía su casa. Entonces él se iba a su casa, la construía, la preparaba, la levantaba, y la muchacha no sabía cuándo era casi el matrimonio. Ella no podía andar sola, no debía hablar con otros hombres, tenía alguien que la cuidaba. Entonces fíjate la similitud que hay aquí con la iglesia. El día menos pensado, el papá decía, hijo, ve por tu esposa, y ahí tocaban la última trompeta a la cual Pablo se refiere. Entonces el muchacho iba por la muchacha y no entraba en la casa de ella. Desde afuera ella salía con la algarabía, la emoción, salía y de ahí se iban a la casa donde por 7 días celebraban el matrimonio y él estaba con su amada en el tálamo nupcial, en la recámara. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Cuándo viene Cristo? Nadie sabe. ¿Se fue? Nadie sabe, nomás el Padre sabe. La iglesia no se queda sola, se queda el Espíritu Santo a guardarla, a protegerla. Jesús cuando iba a la cruz del Calvario, momentos antes o tiempo antes, al ver la sombra, la cruz tan horrenda, tan horrible, tan fuerte, dijo, páseme esta copa si es posible, pero sometió al Padre. Entonces Jesús dio la dote. ¿Con qué pagó Jesús por la iglesia? Con su sangre, con su vida. Entonces, a la final trompeta, dice el apóstol Pablo, dice otra parte, dice que el Señor mismo, fíjate bien, Cristo mismo va a tocar la trompeta. Cristo, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, la trompeta. En la 7ª trompeta de Apocalipsis es un ángel que la toca. Entonces no es la misma trompeta, es otra trompeta, la segunda que él toca. Ahora, esto anuncia que Cristo viene por la iglesia, no sabemos ni el día ni la hora, viene por nosotros, nos arrebata, no baja a la tierra, en la nube lo recibimos y de ahí nos vamos hasta el tercer cielo a celebrar las bodas del Cordero. Ahora, cuando se casaban daban anillos. Bueno, el Señor nos da las arras o los anillos del Espíritu. Entonces todo esto viene relacionado íntimamente con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces nadie sabe. Si usted va a una iglesia donde le dicen yo ya sé o me reveló Dios, salga corriendo, porque ahí se me hace que es una secta. Ha habido, por ejemplo, los testigos de Jehová han dicho tantas veces que Cristo viene. Perdóneme si usted es testigo de Russell, discúlpeme, pero su secta se ha equivocado innumerables veces, o al menos decenas de veces, donde profetizan que viene Jesús y no pasa nada. Tú decías de Harold Camping. Harold Camping garantizó y hasta gastó una fortuna en publicidad. Cristo viene, me acuerdo que venía, creo que en febrero, no me acuerdo, y no vino. Luego hizo que venía octubre 20. Me acuerdo que yo a manera de broma decía, yo cumplo años el 22 de octubre, no puedo celebrar mi cumpleaños porque hay Cristo. ¿Qué pasó? No vino el Señor, nadie sabe. ¿Por qué nadie sabe? Es menester que estemos preparados con bastante aceite, nuestra mirada en los cielos, santificados, guardando la palabra, creyendo las promesas, apartados del mundo, sin practicar el pecado, siendo conducidos como hijos de Dios. Entonces, si supiéramos, estoy seguro que mucha gente diría, bueno, de aquí a 5 años viene, me voy a portar mal 2 años y medio, los segundos me porto bien. No, nadie sabe. Estemos preparados, estemos erguidos nuestro lomo, estemos preparados, porque en cualquier momento puede pasar. Y yo con toda mi alma deseo que sea ya. Pero bueno, mi Señor sabe cuándo va a ser. Bueno, pues la palabra de Dios claramente nos dice que nadie sabe el día ni la hora. Si a usted le dicen tal día va a venir y usted dice me voy a preparar para estar listo ese día, mejor prepárese desde ya, porque puede venir en cualquier momento, puede venir hoy, puede venir mañana, puede tardar. Bueno, como no sabemos, estamos preparados cada día. Así que, hermanos, vamos a dar esta última pregunta. Creemos firmemente que la iglesia, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad?, será arrebatada antes
de que en la tierra inicie la gran tribulación. De hecho, mientras la iglesia está en la tierra, no puede empezar la gran tribulación. Sin embargo, existen en la iglesia quienes no comparten esta enseñanza, y para aquellos que no comparten esta enseñanza, es esta pregunta, o más bien la respuesta a esta pregunta, esta última pregunta que le voy a hacer al pastor Jesús Lozano. ¿En dónde se enseña esta doctrina y quién la introduce a la iglesia? ¿Por qué no pasará la iglesia por la gran tribulación? Bueno, quien revela esta doctrina fue el apóstol Pablo, un hombre, el león de Dios, un hombre tremendo, especial. Mira, cuando el Señor Jesucristo resucita y asciende al tercer cielo, Él anunció varias veces que iba a subir y que volvería por la iglesia. Entonces la iglesia no tenía mucha información. Ahora tenemos la Biblia, en aquel tiempo no había Nuevo Testamento. Entonces la iglesia pensó que vendría ya, en cualquier momento. De hecho, una expresión que usa muy seguido el Señor es: he aquí vengo pronto. La palabra pronto no significa que vengo dentro de media hora, vengo dentro, no, pronto significa que cuando Él venga va a ser así, súbito. Bueno, entonces la iglesia esperaba el retorno de Jesús. Fíjate qué interesante, la iglesia del primer siglo estaba tan anhelante del retorno del Señor que dormían en las azoteas. En su ignorancia ellos pensaban que más rápido se iban a ir con el Señor, o querían ser los primeritos en ser arrebatados. Y ese debe ser el anhelo de la iglesia, Imelda. Lamentablemente la iglesia ahora predica tanta cosa, prosperidad, predica tanta basura teológica. La iglesia debe predicar, lo que más debe predicar la iglesia es: Cristo viene pronto. Este es ¿qué te diré? El corazón de la iglesia. Esperamos el retorno de Cristo. Cristo viene pronto. Bueno, la iglesia primitiva esperaba esto. Pero ¿qué pasó? Pasó un mes, un año y no venía Jesús. Entonces algunos creyentes se empezaron a morir y sin que Cristo viniera. La iglesia en Tesalónica empezó a quebrantarse, decir, entonces no creímos mal, entonces no es cierto que Cristo viene. Para ese momento el apóstol Pablo, inspirado por el bendito Espíritu de Dios, le inspira o le revela esta doctrina, y Pablo les enseña: miren, he aquí, les digo, un misterio. ¿Qué es misterio? De griego musterión, significa algo revelado únicamente a cierto grupo, algo que no se conocía. Y Pablo dice: he aquí os digo un misterio. Esto es nuevo, podríamos decir, para la iglesia. No todos dormiremos, no todos moriremos. Hasta ese tiempo la iglesia desconocía acerca del arrebatamiento, aunque Daniel le había dado ya unos pequeños chispazos de iluminación acerca de esto. Pablo nos empieza a enseñar a partir de aquí, por eso llama que es un misterio. Ahora, el apóstol Pablo nos describe en unos cuantos versículos lo maravilloso de este evento que esperamos. La iglesia desconocía que los muertos en Cristo resucitarían primero. Incluso Pablo dice: no se pongan tristes, nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Y empieza Pablo a enseñarnos esta nueva revelación que habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, a partir de ahí, Pablo enseña algo que es nuevo, algo que es desconocido hasta ahora para la iglesia. Y ahí la iglesia empieza a entender: ok, entonces el hecho que vendría pronto no significa que vendría ya, sino que vendría de súbito. Y la iglesia empieza a entender que hay un proceso. Y la iglesia empieza a entender que este periodo llamado la gran tribulación va a ser el tiempo en que Dios tratará con Israel. Hagamos de cuenta que Jesús viene a la iglesia, a Israel. A los suyos viene y los suyos no le reciben, lo desprecian. Entonces Dios a partir de ahí pone pausa al trato entre Dios e Israel, pone pausa. Y aquí Dios empieza a tratar con las naciones gentiles. Nosotros, yo soy tarahumara 100%, soy de Chihuahua, y a mucha honra. Y sí digo Chihuahua, sí, soy chihuahuense. Entonces Dios trata con los gentiles y nos trae la salvación. Pablo en los Romanos lo explica muy bien, majestuosamente. Entonces, cuando Cristo viene por la iglesia y nos arrebata, entonces sí Dios dice: a ver, quita la pausa y empieza el trato nuevamente con Israel.
Afortunadamente, y de una forma bien preciosa, Pablo enseña que Dios no desechó a Israel. Dios sigue amando a Israel y nosotros como cristianos amamos a Israel. Dios bendiga a Israel. Dios guarde. Yo oro a diario por la paz de Jerusalén, a diario, y usted como iglesia debe orar por Israel. Israel va a ser salvo cuando Cristo vuelva a la tierra. Al final de la gran tribulación, Cristo vuelve a la tierra y llega precisamente donde se para el maestro, es en Israel, en el monte de los olivos. Y ahí Israel lo reconoce, lo ve, le preguntan por las heridas en sus manos, le pregunta: ¿quién te hizo esas heridas en tus manos? Y él les va a decir: ustedes, en casa de mis amigos. Ellos van a llorar, van a entender, él es el Mesías al que despreciamos. Ahí van a reconciliarse, dice Pablo, y todo Israel será salvo. Entonces, esta doctrina del arrebatamiento no es nueva. Pablo la escribió, se encontró, se entendió relativamente hace poco, pero desde siempre la iglesia ha estado ahí la palabra, el hecho de que la iglesia va a ser arrebatada por Cristo en las nubes, y en las nubes nos vamos hasta el tercer cielo, donde nos casamos con Jesús por 7 años, fiesta. Esa es una tornabodas, 7 años. Al término de 7 años volvemos a la tierra con Cristo, gobernamos por 1000 años con el Señor en la tierra, y después de esto, la eternidad, de la que no sabemos gran cosa. Espero haberles contestado las preguntas lo mejor que pude, hermanos. No terminamos. La próxima semana vamos a continuar. ¿Por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación? Muchas gracias, Imelda. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, y pues esperamos estarnos aquí, vernos, bueno, que ustedes nos vean nosotros el próximo lunes, primeramente Dios, a las 11:30, aquí estaremos. Un saludo muy afectuoso a todos aquellos hermanos de Templo Cristiano Logos. Gracias a nuestros hermanos Sánchez que están ahí en los teléfonos. Dios les bendiga. Bien, entonces mire, si usted se sabe un poquito más acerca de esto, le recomiendo vaya a mi página de YouTube. Usted en su search engine ponga Pastor Logos o Pastor Jesús Lozano, y lo va a llevar a los videos que tengo acerca del arrebatamiento, la gran tribulación, Apocalipsis. Tengo un tiempo ya en mi vida. Soy un apasionado, no soy escatólogo, me gustaría hacerlo, soy un aficionado a escatología, pero usted va a encontrar ahí en YouTube, diagonal Pastor Logos, información acerca de la gran tribulación, acerca del arrebatamiento de la iglesia, acerca de los juicios. Va a estar muy interesante y creo que usted va a ser beneficiado con esto. Muchísimas gracias, mi nombre es Jesús Lozano, me despido de ustedes y como mi esposa comentó, también lo reitero, un saludo a mi querido hermanos del Templo Cristiano Logos. Tenemos una cita el próximo lunes a las 11:30. Esta noche se repite el programa a las 11:30 de la noche. Lo veo o nos vemos aquí el próximo lunes a las 11:30 con la segunda parte de ¿por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación? Muchísimas gracias, que Dios le bendiga y acuérdese mucho de esto. Maranata, Maranata, Cristo viene. Hay que estar preparado. Gracias, Dios les bendiga. Hasta pronto.